Las festividades y la época navideña es una buena oportunidad para nosotros escuchar historias que nos hacen sentir cálidos en el interior. Historias que nos hacen sentir cómodos y alegres, que nos enseñan y nos hablan de amabilidad, nos hablan de compasión, nos hablan de fe, de esperanza. Fe. En el tiempo de Navidad, fe. Sí, la Navidad de hecho es un acto de fe porque ninguno de nosotros estuvimos ahí. Tú no escuchaste las vacas, ni las ovejas, ni nada de eso. No, eso sí, no. Lo que sí te puedo decir es que la fe es parte esencial de lo que nosotros creemos en Jesucristo, en el que nació un pesebre, que una estrella apareció en el cielo. Sí, es interesante porque nunca lo había pensado así como la fe. Cuando pienso en Navidad pienso más en las otras cosas, pero fe estuviera bien. Es algo que tienes una historia preparada para nosotros. Absolutamente, hoy tenemos una historia en la cual vamos a hablar de la fe. Y la fe es algo que es necesario. Así que si estás listo, había una vez. Bienvenido, buenos días. Hoy vamos a hablar de la fe. Y tú dirás, ese es un tema muy conocido en la iglesia, ¿verdad? Si no hablamos de fe, no estamos hablando de iglesia. Pero vamos a tomar un ángulo diferente, especialmente con la Navidad. Y dígale al que se perdió el mensaje de hoy, te perdiste el mejor mensaje de la serie. Dígaselo porque realmente la historia que tenemos hoy es fenomenal. Los pasajes que vamos a tocar en la Biblia son muy buenos y trataré de ser ni corto ni largo, pero no les prometo nada. Así que vamos a entrar porque en esta época de la Navidad, déjame acomodar esto por aquí. En esta época de la Navidad, ¿quieres cerrar esto? Ok, quédate cerrado. En esta época de la Navidad, como mencionábamos en el video que vieron anteriormente, hay varios elementos y dos de los primeros elementos que hablamos en las semanas anteriores fueron uno, amabilidad, y el segundo fue compasión. Y el pastor Santi mencionó la semana pasada que uno va amarrado del otro, no puede ir uno sin el otro. La amabilidad produce compasión y viceversa, la compasión produce amabilidad. Cuando tú tienes amabilidad hacia las personas, descubres elementos que no conocías de ellos, que solamente salen cuando hay un acto de amabilidad hacia alguien, y eso te trae compasión, te hace entender a la persona y dices, ok, ya entiendo por qué eres así, ya entiendo por qué tienes una cara de limón todo el tiempo. Porque hay personas que han sido tan atacadas a través del tiempo y la inocencia. Algo que estaba observando recientemente, mirando a mis niños, porque uno aprende mucho de ellos, es que ellos no tienen un filtro. Ellos reciben y dan sonrisas sin importar nada, hacen actos sin esperar nada a cambio, simplemente porque tú se lo pides. Y mientras vamos creciendo, vamos desarrollando astucia y en mi país le dicen malicia, que es uno empieza a ser más cuidadoso porque personas aprovechan esa inocencia para tomar ventaja de uno, y a veces uno sin saber termina siendo engañado o tomado por el pelo, como dicen algunos, y terminamos protegiéndonos mucho, protegiéndonos de todo lo que vemos. Y lo que sucede es que cuando nos cerramos así, solamente la amabilidad abre ese espacio para que nuestro corazón vaya permitiéndole a alguien que vea cómo estamos y esa persona pueda actuar en compasión. Y en lo opuesto también, si no tienes compasión hacia alguien, es muy difícil demostrarle una amabilidad a alguien. ¿Por qué? Porque todos estamos ocupados y en nuestra propia mentalidad decimos cosas como, si él no lo ha hecho por mí, ¿por qué yo lo tengo que hacer por él o ella? Y ahí es donde la compasión amarra eso, porque dice, es que no importa si él o ella lo ha hecho por ti,
esto yo lo hago para el Señor. Y voy a ser alguien amable. Y Jesucristo, que es la figura central de la Navidad, tenía ambas características. Él era amable con la gente, él era compasivo. Ahora, no voy a hablar más de esto porque es que hablamos 2 mensajes completos de esto, y si los quieres revisar, está en el podcast, está en el website iglesialverbo.com, ahí lo puedes ver. Hoy quiero hablar de fe, porque cuando venimos y hablamos de la fe, rara vez lo asociamos con la Navidad. La Navidad usualmente es asociada ¿con qué? Con regalos, es asociada con reuniones familiares, y en la iglesia es asociada con la palabra esperanza, y vamos a hablar de esperanza pero el martes, así que no nos adelantemos ahí. Vamos a hablar hoy de fe, porque todo comienza cuando un pueblo tiene que creer que viene un Mesías, y esa fe desaparece, y luego comienza la fe a traer personas que no han creído en un Mesías mucho luego que él ya había nacido y había comenzado su ministerio. Pero entre medio, ¿cómo se aplicó la fe? Yo quiero traerte hoy una historia de otra figura central que representa la Navidad. Se llama Santa Claus, o Papá Noel para los que nos gusta la versión hispanoamericana. Y Santa Claus no suena a algo muy cristiano o religioso, pero vamos a ver, porque hoy quiero contar la mejor historia, la historia de la mejor Navidad de Santa. Y vamos a ver cómo esto se amarra a la palabra de Dios. 1997, hace unos cuantos añitos atrás. Algunos se recuerdan tal vez lo que estaban haciendo en esa época. Yo recuerdo estar en la escuela superior o high school, como le conocen acá. Recuerdo que me gustaban unas cosas que se llamaban empanadillas, que son como empanadas. Y ese era mi almuerzo, básicamente todos los días. Y el 97 fue un año lleno de bastante actividad política, social. Y en algunas áreas un poco de recesión. Y la recesión tocó a la vida de una persona llamada Mark Leonard. Mark Leonard vivía en Wisconsin, y acercándose la época de la Navidad, le dieron una nota en su trabajo que decía: ha sido despedido. Y lo más difícil para tú enfrentar a tu familia es decirle en el día de Navidad: no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? Y como un padre responsable de una familia, tenía una niña y su esposa. Y Mark era un creyente, asistía a la iglesia, pero era un creyente que creía más por su esposa. Él iba, acompañaba a su esposa y se sentaba, le gustaban los mensajes de su pastor, pero no practicaba mucho la oración, no leía mucho la Biblia, simplemente venía los domingos y hacía su parte, daba sus diezmos, participaba, si alguien le decía haz algo, lo ayudaba. Mar era en todo sentido una buena persona. Entonces, como una buena persona, ¿por qué le había pasado esto en el día de la Navidad? Es la pregunta. Porque, ¿verdad? El pastor había estado predicando de que Dios cuida de nosotros. Y cuando escuchamos esto, o él escuchó esto, él se estaba preguntando, ¿será real? Porque si Él cuida de nosotros, como dice el pastor, ¿por qué estoy sin trabajo? Y empezó a buscar empleos y buscó clasificados, y entre medio decidió un día tomar una copa de café y fue a un mall en Wisconsin. Y en el mall estaba pasando por una de estas villas de Navidad.
Y ustedes saben cuáles son las villas de Navidad, donde los niños van a sentarse con Santa Claus y le dicen sus deseos y se tiran fotografías y los padres gastan mucho dinero por eso. Pues esa es la Villa de Santa, se llama. Y él estaba pasando por ese lugar y mira un letrero que decía, se busca ayuda. Se busca ayuda. Y rápidamente pues él entró y preguntó, buscó información y lo contrataron. Ahora, había algo que solamente era tiempo medio. Porque primero era temporal y solamente eran 4 horas al día. Y quien trabaja y tiene familia sabe que eso no da. Pero era lo que había y lo primero que cogió. Y para estar sin dinero, algo es algo. Consiguió ese trabajo, pero no era lo que él estaba buscando. Y sus emociones realmente, podemos decir que estaban desilusionadas. Ahora tenía que sentarse a fingir una sonrisa para hablar con unos niños y decirle cuán buena era la Navidad. Y ahí él estaba sentado, llegaba a ese lugar, venía, se ponía la ropa de Santa y forzaba su sonrisa. Se comenzaba a sentar, hacía su turno, se iba, pero todavía buscando trabajo y preocupado cómo iba a pasar las Navidades. Su esposa lo animaba y su esposa había empezado a buscar empleo también para ayudar. Su niña tenía 9 años y estaba empezando las vacaciones de la escuela. Ustedes saben que eso es difícil, especialmente si no tienes a nadie quien cuida a tus niños. Y ya se estaba llegando y llegó unos días antes de la Nochebuena. Estaba en su trabajo como de costumbre y en la fila estaban pasando los niños y él se estaba tirando fotografías y llega un niño muy sonriente, pero a la vez con una voz baja. Y el niño, contrario a los demás, estaba cargando una fotografía. Y no se quiso sentar en la falda de Santa de primera instancia. Simplemente se le quedó mirando. Y Santa, o Mark, le dijo, ¿qué pasa, niño? ¿Qué quieres que Santa te traiga? Ven, siéntate. Y el niño se queda callado por unos segundos. Entonces, Santa se pone nervioso porque quiere seguir moviendo la línea. Hay muchos niños esperando. Y cuando mira que el niño tiene una fotografía, le dice, ¿y esa fotografía quién es? El niño se la muestra y le dice, es mi hermana. ¿Tienes una hermana? Le dice Santa. Sí, mi hermana quería venir a verte, pero como no pudo, yo vine por ella. Entonces, el niño le pregunta, ¿cómo se llama tu hermana? Le dice, Sara. Ok, pues tienes el listado de Sara, puedo escuchar el pedido de Sara y puedo escuchar tu pedido. Y él le dice, no, Sara simplemente te quería ver. Y el niño no se tira la foto y se va. Y la abuelita que andaba con él, un poco desconcertada por todo lo que estaba pasando, se le acerca y Mar le dice, ¿qué le pasa al niño? Y ella le dice, esa es su hermana. Su hermana está padeciendo de leucemia y está en el hospital. Y el deseo de su hermana, de Sara, era venir a verte una vez más. Una vez más. Porque le diagnosticaron cáncer terminal y solamente le quedan unos días. Y en ese momento, pues, Santa, entendiendo la situación y aguantando su garganta un poco, porque Sara le contó a su abuela que tenía 9 años y la hija de Santa tiene 9 años. Entonces, Mark empezó a pensar en ¿qué pasaría si fuese mi niña?
Y la abuelita le dice, tal vez esto es un atrevimiento, pero ¿pudieses venir al hospital a ver a mi niña? A mi nieta. Y él inmediatamente dice, absolutamente, pero tengo que esperar a que termine mi turno. Y cuando termina el turno, él le dice, asegúrate de dejarle con el asistente, con el cajero, la información, y cuando termine el turno yo voy y la busco. Y él fue y habló con la asistente, la cajera, y le pidió la información. Pero al principio, porque era algo muy extraño y se supone que ellos no pueden dar información de nadie, la cajera le dice, no te puedo dar nada. Y él le explica que Sara y el niño y la abuelita estaban pasando por una situación y querían ver a Santa y él quería visitarlo. Y entonces el gerente del área le escuchó lo que estaba pasando y le dijo, absolutamente, dame la información, yo te voy a llevar al lugar. Y fueron y llegaron al hospital en Wisconsin. Y él comenzó a pensar, ¿qué le voy a decir a esta niña? ¿Qué le voy a decir a esta familia? Bueno, mi situación no es tan buena, pero al menos no es tan mala. Así que voy a tratar de animarla y ver qué puedo hacer. Y él pensaba mientras subía el elevador. Y llegó al pasillo y se paró a la puerta y observando por el lado de la puerta, ve toda su familia alrededor de la cama de la niña. El niño estaba ahí, la abuelita, sus padres, tíos. El cuarto estaba lleno. Y se puso nervioso. Se pegó hacia la pared y empezó a respirar. Ok, vamos a ver. Y de un momento entró y gritó, ¡jo, jo, jo, jo! Y Sara, al escuchar eso, se levantó rápido de la cama. ¡Santa! Y Santa le dijo, sí, estoy aquí. Vine a verte. ¿Cómo estás, niña? Le dice, mi deseo era verte hoy. Era mi deseo. Y Santa llega, se sienta en la cama. Le dice, ¿tienes tu listado de Navidad para ver qué te puedo conceder? Él pensando que tal vez podía comprarle algo. Y la niña le dice, yo no necesito nada. Todo lo que necesito está a mi alrededor. Y Santa se llena de emoción y trata de sostener las lágrimas que están bajando por su cara. Y le da un abrazo fuerte. Y en ese momento, pues el niño se pega, la abraza. Y todo el mundo está conmovido con la escena que está sucediendo. Y dentro de esto comienzan a conversar. Y todo el mundo está animado y sonriente porque pasó un momento especial. Y dentro de esto, Sara y Santa están conversando y ella le está contando todo lo que está pasando. Y Santa se acuerda de un momento en el que el pastor dijo, la oración es poderosa. Y él pensando, pero es que yo no sé orar. Yo casi no oro. Yo no soy tal vez el mejor cristiano, no soy de esos que van y leen la Biblia todos los días, que oran, se pasan escuchando los mensajes. No soy de eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero en medio de esto y pensando en su hija, viendo a esta niña sin cabello, la abraza fuertemente y le pide permiso a la familia. ¿Puedo orar? No sabía lo que iba a decir. No importaba lo que iba a decir. En ese momento,
lo único que estaba pasando por su mente era darle esperanza de que Dios podía hacer algo que nadie más podía. Y él le dice, ¿tú crees en los ángeles? La niña le dice, absolutamente creo en los ángeles. Y él le dice, pues yo quiero orar para que los ángeles siempre estén contigo, aun cuando no estés aquí. Y dice, qué bueno. Y él comienza a orarse. Dios, tú conoces a esta niña. Te pido que la tengas bien en tu presencia y que hagas algo maravilloso en su vida para que pueda demostrarse tu gloria. Amén. No fue una oración muy larga, no fue una oración de conocimiento, simplemente sencilla y con mucha fe. Y cuando se despegó, la niña simplemente sonrió y le dijo, gracias, Santa. Y se empezó a sentir mal y se recostó. La familia continuaba conmovida y todos le dieron un abrazo a Santa uno tras otro. Y él se despidió y se fue. Continuó su rutina, continuó trabajando. Llegó a su casa y le dio un abrazo muy fuerte a su hija y le dijo, ¿cuánto te amo? Lo mismo a su esposa. Llegó a la iglesia el próximo domingo y se propuso a tratar de ser mejor creyente. Comenzó a leer un poco más. Comenzó a tener mejor tiempo de oración. Y a mitad de enero consiguió un trabajo. Las cosas comenzaron a verse mejor. Pero no podía olvidar esta experiencia. No podía olvidar lo que había pasado. Pero no tomó ninguna información y no sabía cómo comunicarse con la familia para ver cómo estaba. Pasó el tiempo y llegó nuevamente la época de Navidad. Pero esta vez Santa tenía una actitud diferente. Había descubierto que en esa villa de Navidad había la posibilidad de darle esperanza y fe a otros niños. Y decide buscar otra vez un tiempo medio en esa misma villa. Pero ahora tenía su trabajo, entonces durante esta época estaba trabajando diferente. Ya no tenía la preocupación, ya no tenía la carga y tenía una experiencia que no había podido olvidar. Y le daba la mejor atención, el mejor cuidado y la mejor experiencia a cada niño que se sentaba. Las filas se convirtieron más largas cada vez que él estaba, porque cada padre quería que su niño estuviese sentado con ese Santa. Y mientras continuaba la fila y mientras avanzaba, una niña se le sienta, pelo largo, hermosa, sonriente. Y él le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, ¿no me recuerdas? Soy Sara. Y él la mira y brinca de alegría y dice, Sara, y le da un abrazo y un beso. Y él le dice, ¿cómo esto es posible? Y los doctores, ella dijo, los doctores dijeron que me había sanado, que la terapia funcionó y estoy bien ahora. Y desde ese punto y desde ese momento, la familia de Mark y la familia de Sara hicieron una gran amistad. Pero más importante, la fe de un momento oportuno causó que una vida cambiara totalmente. Y no fue la de Sara, fue la de Mark. Y da a demostrar que no importa
No importa cuánto tú sepas de la Biblia, no importa cuánto tú creas que eras un bueno o no seas un buen creyente. Si tienes la oportunidad de utilizar la fe que tienes, vas a mover montañas. Ese día se convirtió, la sonrisa de una niña causó que a sus 10 años Santa tuviera el mejor regalo de haber visto una vida salvada. Yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo 1, verso 17. Y en el libro de Romanos vamos a ver un tipo de fe y luego vamos a ver otro tipo de fe en el libro de Mateos. Porque usualmente asociamos a la fe como algo que es una fórmula. Pero la fe es mucho más. Y de hecho hay dos partes de la fe, dos caras. Como una moneda. La primera cara se encuentra aquí, en el capítulo 1 de Romanos. Y es por el cual Mar comenzó, es por el cual tú y yo vivimos. Es por el cual actuamos regularmente. Y dice así el verso 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe desde el principio hasta fin, tal y como está escrito. El justo por la fe vivirá. Repito nuevamente. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal y como está escrito. El justo vivirá por la fe. ¿Y qué observamos aquí? ¿Qué vemos al apóstol Pablo hablando? Habla de la fe que tiene que ver con creencia. Es la fe que todos practicamos cuando comenzamos a vivir la vida con Cristo y la que continuamos practicando a través del Evangelio. Creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo murió en la cruz, que Jesucristo nació y cambió la historia. Creemos muchas cosas. Eso es fe, es la fe que habla ahí, la fe del Evangelio. Es la creencia que ha sido inculcada o que has descubierto a través de los tiempos en los cuales hemos vivido. Y dice que el justo vivirá por la fe. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir? Usualmente sacamos ese pasaje de contexto porque decimos andamos activados o actuando en fe y así es que vivimos. No. El justo vive por la fe significa que practica las creencias continuamente de la persona en quien él ha creído. Por eso vive en fe. La vivencia es práctica. Mark vivía por fe. Él asistía a la iglesia. No era el creyente que practicaba mejor, pero él creía en Dios, tal y como tú y yo creemos. Tal y como muchos creen. Tenemos fe de lo que dice el pastor, de lo que dice la Biblia, de lo que dicen otros hermanos en los estudios de grupo. Tenemos fe. Y es la moneda que usualmente vivimos con. Es la parte mínima. El justo vive por la fe. Y cuando causamos y vamos a través de los tiempos, como mencioné al principio, en nuestra inocencia siendo eliminada y cambiada por cuidado, por alerta, por precaución, por protección, comenzamos a vivir una fe filtrada. Que Dios puede hacer esto, pero tal vez no hace esto. Que si asisto a la iglesia o hago esto o hago aquello, pues Dios entiende. Comenzamos a vivir una fe
mínima o filtrada. Más la estaba viviendo. Muchos de nosotros la vivimos de momento a momento. Mientras hagamos al menos el mínimo y no le demos la espalda a Dios, vamos a estar bien. Pero ¿sabes qué? Hay una mejor cara, una más poderosa, una sin filtro, una que cuando la utilizamos pueden causar milagros como el que vio con Sara. Y eso se encuentra en Mateo 21:21. Y en Mateo 21:21 está pasando un evento en el cual Jesús encuentra una higuera y él manda que se seque, y sus discípulos se quedan asombrados porque algo no común había sucedido. Y los discípulos tenían fe en Jesús, pero no tenían fe en el poder que él cargaba. Y mira lo que él le dice: les aseguro que si tienen fe, contrario a la fe de creencia, Jesús está hablando de una fe diferente a la que el apóstol Pablo se refería en Romanos. Y dice, y le añade, y no dudan. Si tienen fe y no dudan qué va a pasar, no solo harán lo que yo he hecho con esta higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora, ¿crees tú que en el momento en el cual Mar fue movido o Santa fue movido a hacer la oración, cambió el estilo de fe que estaba utilizando? De una fe protegida, de una fe guardada en ideales mentales, en prácticas y en estilo de vida, a una fe que puede más que nada, a una fe que tiene poder, a una fe sin filtro, a una fe inocente, una fe que simplemente con todo lo que está dentro creía que era posible, que ya no había duda en su interior de que Dios podía hacer algo, y lo hizo. Pero es una fe que pocamente utilizamos. Si somos honestos, nuestra fe nunca se va, simplemente decidimos qué lado utilizar. Y por lo general utilizamos el lado a salvo, el lado filtrado, el lado protegido. ¿Por qué? Porque si algo no sucede, no queremos terminar heridos. Porque muchas personas han abusado, aún en las mismas iglesias, aún de los mismos altares y tarimas. Entonces nuestra fe ha sido filtrada a qué cosas queremos creer. Pero Jesús te invita a que por unos momentos abandones la fe filtrada y creas sin dudar. Porque si logras hacer esto, entenderás que en esta Navidad, que en este momento, en este evento que conmemoramos del nacimiento de Jesús, fue algo más grande que un nacimiento de un niño llamado el Mesías. Fue el momento en que tu vida fue salvada. Fue el momento en el que algo diferente comenzó a suceder. Fue el momento en el que al Dios dijo, ¿sabes qué? Me toca a mí estar presente en tu vida.
Y cuando tienes una fe sincera, honesta, sin filtro, todo lo que pidas en oración, como dice Mateo 21:22, te será hecho. Entonces la pregunta es, o no debe ser mejor, ¿por qué esto no ha ocurrido? La pregunta debe ser, ¿qué fe estoy usando? Porque cuando un niño cree sin filtro, que tú le dices, tengo una paleta, una golosina o un dulce para ti, ellos creen de todo corazón que tú lo tienes aunque no lo tengas. ¿Cuál será tu golosina? ¿Cuál será tu paleta frente a Dios? ¿Cuál será ese evento que inevitablemente va a romper ese momento de protección y de seguridad en el interior para que tu corazón no sea herido y diga, Señor, ¿sabes qué? Te confío completamente. Aunque no tengas mi golosina. Porque si logras llegar a ese punto, se cumple lo que dice la Escritura. Para el que cree, todo es posible.